Lamentablemente, esa noticia, lógicamente, ha ocupado las portadas de diferentes medios de comunicación en diferentes países que han seguido de cerca lo que ha ocurrido, porque obviamente días atrás ya habíamos tenido una tragedia con el colapso de un puente, que también hubo personas heridas, también personas perdieron la vida, y lógicamente días después ocurre esto y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el Perú donde todo se cae? O sea, se caen los puentes, se caen los techos de los centros comerciales. Vamos a revisar precisamente algunas portadas de medios internacionales que dieron cuenta de lo que ocurrió en ese centro en Trujillo. El primero es Voz de América, un medio de Estados Unidos, que dice: rescatistas concluyen labor tras desplome que dejó 6 muertos en Perú. Y la foto, bueno, que la hemos visto muchas veces de parte del colapso de esta estructura. La agencia de noticias EFE también recoge esta información. En noche trágica en Perú por desplome de un centro comercial, 8 muertos y 80 heridos. Bueno, aquí hay que precisar que ellos también recogieron esta información de manera preliminar, que en algún momento aquí en nuestro país se hablaba de 4 personas muertas, después de 6, después de 8, luego se confirmaron que solamente fueron 6 personas y que hay muchos heridos de gravedad. A otro medio, ABC News, titula: se desploma el techo de un centro comercial en el norte del Perú, deja 6 muertos y 78 heridos. Tenemos más medios. Esta es Cooperativa de Chile: tragedia en Mall de Perú, derrumbe deja 8 muertos y 80 heridos. Bueno, nuevamente la misma circunstancia de la cifra de víctimas que no se había confirmado. Tele 13 en Chile también revela impactante video, muestra momento exacto en que colapsa el techo del patio de comidas en Perú. Diferentes medios, lógicamente, daban cuenta de esta tragedia. El Colombiano aumentó a 6 muertos y a 81 los heridos tras el desplome del techo de un centro comercial en Perú. El desplome del techo en la zona de restauración del centro comercial Real Plaza de Trujillo, Perú, dejó un saldo de 6 fallecidos y 81 heridos. Autoridades investigan las causas del colapso. Bueno, básicamente, acá tenemos otro medio. Este es en Chicago, titulan, bueno, ahorita no me dejan, aumenta a 6 la cifra de muertos tras colapso de un techo en el centro comercial en el Perú. El trágico incidente en la zona de comidas dejó otros 78 heridos, entre los cuales hay 11 menores de edad en estado de gravedad. Este es de Telemundo de Chicago. Lógicamente, diferentes medios dan cuenta de lo que había ocurrido. Yo veía la información en la que entrevistaban a una persona, porque lógicamente este tipo de malls, este tipo de construcciones existen en toda nuestra región, en todo el mundo. Vemos centros comerciales similares y uno se pregunta, bueno, ¿qué fue lo que pudo haber fallado? Y este especialista señalaba, o sea, a grosso modo, decía, viendo la foto, vemos que la estructura del techo, es esta especie de cúpula, se viene abajo, pero hay otra parte que está intacta. En media luna. Así es, digamos. Lo que es de suponer que lo que falló fueron los soportes de esa estructura, que se terminó viniendo abajo. ¿Por qué se vino abajo? Bueno, eso ya se tiene que investigar. Materiales deficientes, le llaman fatiga al material por diferentes circunstancias, el peso constante, las lluvias, viento, etcétera. Materiales deficientes, no se utilizaron los suficientes anclajes. Tú mencionabas el tema de los perros, no fueron suficientes, los materiales eran muy débiles, el tema del suelo. Son muchas variables que tienen que considerar, y él decía, bueno, viendo una foto uno no puede saber, uno tiene que estar ahí. Sin embargo, llama la atención algunas cosas respecto a este mall. Fue inaugurado en el año 2006, me parece. Años después se realiza esta ampliación. Sin embargo, en el año 2023, el alcalde de Trujillo, el entonces alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, ordena la clausura de ese centro comercial. Hay un documento en el que establecen que habían encontrado deficiencias en la estructura y también en el sistema eléctrico. 2 días después, el centro comercial emite un comunicado, bueno, minimizando eso, diciendo, bueno, nosotros vamos a poner manos en la obra, eso no era necesario clausurar el mall, eran fallas mínimas. Y luego, a los 7 días, vuelven a operar, señalando que todo se ha subsanado. Claro, la gran interrogante es, en 7 días, o en un lapso de una semana o un poco más, ¿puedes resolver una falla estructural? O sea, ¿tan rápido lo resuelves? No estamos hablando de que te dicen, oye, vamos a cerrar el centro comercial porque encuentras una rata o porque falta un espejo o porque abres un caño y no sale agua. Si estás hablando de un tema estructural, estás hablando de que es un tema mucho más serio. Permíteme complementar lo que estás diciendo, porque anoche el vocero de Real Plaza dijo, referido a esta inspección de este exalcalde, dijo que eso era algo eléctrico, que era la parte eléctrica que se subsanó en su momento.
Si fuera el caso, como estás diciendo, que es algo estructural, sería interesante ver cuáles fueron las observaciones y en qué parte de la estructura se hicieron dichas observaciones, a qué exactamente se debió esas observaciones una vez más, si fue a los pernos, si fue a la estructura con óxido, o si consideraron que no era suficiente, ¿no?, para sostener algo tan pesado. Así es, ojo, que tú no tienes una observación por deficiencia en la estructura o lo que fuera, porque ves que hay un clavo en una pared, o sea, no, o porque falta pintura. O sea, estás hablando de un tema mucho más serio. Y la gran interrogante es, ¿quién lo subsanó? ¿Quién supervisó que esto se resuelva? O sea, hay una entidad que se encargue de supervisar, que tiene todos los elementos de seguridad para soportar este domo, la cantidad de gente que va, porque claro, además del peso de la estructura, tienes que agregar el peso de las personas que van constantemente. Vemos que hay miles de personas que van a todos estos malls en nuestro país, bueno, y en todo el mundo. Y no es una cosa común que se venga abajo un techo. No. Obviamente, ves muchos malls de este tipo aquí en nuestra ciudad, en diferentes ciudades del país, donde tiene segundos pisos donde funcionan gimnasios. Y lógicamente las máquinas con los pesos anclados, o sea, el impacto de los saltos, de 100 a 200 kilos. Tienes mayor cantidad de platos, hay gente que tiene la costumbre de tirar las barras, de tirar las mancuernas, y tienes peso constante que está golpeando y golpeando, además del peso de las personas que están haciendo ejercicio ahí. Entonces, alguien supervisa las estructuras, o sea, que soporten esto, porque, o sea, si tú vas a un centro comercial y en el segundo piso hay un gimnasio, o sea, en cualquier momento se te viene alguien con todo y sus pesas encima. Ya uno se empieza a preguntar toda esta serie de cosas, porque dices tú, bueno, definitivamente INDECI ha dicho que ellos no hacen ese tipo de supervisión. Ellos han dicho, un ratito, nosotros vamos, miramos, ese es un tema preocupante, porque dices, o sea, si estás hablando de un tema de seguridad, no solamente es la señalética, no solamente que hay un apagón y se encienden las luces de emergencia. Estás hablando de los temas de estructura, que puede haber un temblor, que puede haber una lluvia intensa, que agarra y se termina viniendo abajo. O sea, por ahí decían, no, probablemente la lluvia hizo que el techo colapse. O sea, no tienes en cuenta entrevistado de Roberto, que dijo que los vientos parece que habían elevado este domo, ¿no? Imagínate una suerte de carpa, o sea, me refiero a la fragilidad, ¿no? No es algo sólido anclado al piso. Parece ser que él dijo como que se hubiera elevado, se había vuelto a sentar. Y hemos visto ahí unos palos, no sé si te has fijado, como que los han puesto con posterioridad. Según él dijo que calcula que hace 5 meses, como para sostener, ¿no? O sea, si hay un refuerzo es porque debe haber alguna preocupación al menos. Tú no refuerzas algo. Tú te pones a pensar que viene el viento tan fuerte que va a levantar la tapa, o sea, la pudo haber volteado. O sea, la puede haber llevado como si fuese un sombrero. A otro lado, puede haber caído en la calle. Tampoco estás hablando de que es una calamina, como puedes ver que hay en muchas casas o muchos patios que pones una placa de plástico o de aluzinc o lo que fuera, que es sumamente liviana y el viento la puede levantar. Claro. Estás hablando de una estructura sumamente pesada que es muy difícil que un viento fuerte, o sea, no hay huracanes aquí en el Perú que pueda levantarse todo el techo de la estructura. Pero eso fue lo que dijo él, o sea, para que tengas una idea de cómo no está de repente tan bien anclado. Así es, o sea, porque así como el viento puede haberla levantado, según lo que explicaba, y haber pero un poquito, que vaya dijo, golpeando, ¿no? Como 1 centímetro, 2 centímetros, no es que la levantó y voló. Se desplace. Claro. Podría haberse desplazado y caído en otra proporción. Como que entonces, se desprende y se asienta otra vez, y al asentarse este impacto va afectando la estructura que está debajo, ¿no? Así es. Yo revisaba las redes sociales respecto a esta tragedia y veía que muchas personas decían, sí, en su momento esto fue cerrado y hubo muchos congresistas de 2 partidos principalmente, no voy a mencionar cuáles son, de 2 partidos principalmente, que se opusieron al cierre de ese centro comercial. Alguno de ellos ha levantado la mano a explicar por qué se opusieron al cierre, a pesar que tenía observaciones respecto a la estructura, al sistema eléctrico, porque bueno, ¿qué pasaba si alguien se electrocutaba? Ahora, se ha venido abajo el techo, mira la cantidad de personas que han muerto, mira la cantidad de personas que han resultado heridas. Hay un joven que ha perdido una pierna. O sea, y esto ya es una situación que él va a tener que enfrentar por el resto de su vida. O sea, una persona que no va a poder trabajar de manera como la estaba realizando. No sé qué tipo de trabajo realizaba o qué tipo de pasatiempos tenía. O sea, estás hablando de no solamente personas que quedan con golpes, con magulladuras, personas que han perdido a sus seres queridos. Se estaba realizando una fiesta infantil, me parece, en ese lugar. O sea, había mucha cantidad de niños. Y en el centro tenían esta suerte de piscina de pelotas donde justamente los niños estaban en el centro. Y como hemos visto cómo ha caído en esta media luna, ha aplastado, ha caído ahí donde estaban
donde estaban los niños y bueno, Así es. muchos Peor se han aún, salvado de milagro, esto creo yo. ocurrió el viernes. Y hasta hoy día, lunes, no tienes a nadie que se haga responsable. ¿Qué es lo más lamentable? O sea, nadie dice, bueno, nosotros vamos a asumir la responsabilidad de lo que pasó. Nadie. Todo el mundo se tira la pelota y dice, bueno, yo creo que fui él. Indesi dice, bueno, nosotros no revisamos eso. El otro lado dice, bueno, nosotros no sabemos, hemos entregado, estamos revisando. Bueno, ¿y cuánto tiempo tiene que pasar para que alguien diga, oye, mínimamente tenemos que hacernos también responsables? hacerte ¿no? cargo de los daños inmediatos, que es justamente darle el soporte económico a la familia, lo mínimo, ¿no? Así es. Y justamente ayer también el vocero decía que le había dado ayuda a todos, ¿no? Que se habían acercado todas las familias. Pero ahora Roberto nos hace la entrevista con la familia de Harumi, de esta jovencita, y ellos dicen que nunca los contactaron. Bueno, es lo que dice la prima. Así es. Entonces hay que simplemente corroborar esta información, pero si fuera el caso, sería terrible, ¿no? Ojo que con hacerte responsable, no se trata que vayas a la casa de una persona y le digas, bueno, ya te doy 1000 soles para que veas cómo te las arreglas. No se trata de eso. Se trata de una responsabilidad legal. Porque imagínate, o sea, si en Estados Unidos ocurre una cosa así, o sea, la demanda se va contra el mismo centro comercial. Porque es el que tiene que asumir la responsabilidad. Claro. Es su propia estructura. Pero hay una la supervisión penalidad de económica seguridad. muy fuerte. Tú sabes cómo Así son es. las indemnizaciones allá. O sea, Exacto. uno empieza por ayudar a la persona en el momento y en la crisis, pero luego tienes que pagar indemnizaciones millonarias. Así es una situación preocupante y vamos a ver cómo es que se va desarrollando esto y quiénes se pueden ir haciendo responsables, si es que alguien se hace responsable de esta tragedia.